Bienvenidos a Sánchez Abogados, donde encontrarás una asesoría legal, clara y justa. ¿Tienes una deuda con el banco desde hace más de 5 años? Debes saber que se acaba el tiempo del banco para cobrarte. En el día de hoy te vamos a hablar sobre lo que nunca te contaron de la extinción de las deudas. Este es un tema muy problemático porque existen muchos mitos y preguntas alrededor de si las deudas se desaparecen o no con el tiempo. Es por eso que este año es tan importante para muchos deudores, pues el 7 de octubre del 2020 se cumplía el plazo para que las deudas anteriores al 2015 prescribieran o desaparecieran. Ahora, me preguntarás, ¿las deudas desaparecen? Técnicamente no desaparecen. Sin embargo, en el derecho existe una figura jurídica que se denomina prescripción extintiva, y esto significa que se pierde un derecho. En este caso, al hablar de deudas, nos encontramos con que el banco pierde su derecho a cobrarnos. Esto significa que aunque la deuda siga existiendo en el tiempo, ya nadie nos la podrá cobrar. Ahora bien, ¿cómo prescribe una deuda o cómo pierde el banco ese derecho a cobrarnos? Pues para que esto suceda, deben ocurrir dos puntos indispensables. El primero, que transcurra el tiempo. Es decir, la ley determina unos plazos para que las deudas desaparezcan. Cada caso o cada deuda en específico tiene unos plazos particulares. Por ejemplo, para las hipotecas son 20 años, para los cheques o pagarés 3, pero para la generalidad de las deudas personales son 5 años. Es por eso que este 7 de octubre que mencionamos anteriormente se cumplían esos 5 años para las deudas personales anteriores al 2015. Por eso, si tienes un crédito con el banco, un préstamo personal o algún tipo de tarjeta de crédito, este plazo será de 5 años para que la deuda prescriba y el banco pierda su derecho a cobrarte. Ahora bien, se necesita de un segundo elemento, y esto es que el acreedor permanezca inactivo y que no nos cobre. Esto quiere decir que durante estos 5 años el banco no debe realizar ningún intento de cobrarnos. ¿Y qué se puede entender como un intento? Puede ser judicialmente porque nos demanden y nos llegue una notificación del juzgado que nos diga que nos han demandado para cobrarnos la deuda, o un intento extrajudicial, es decir, que nos llegue un burofax, un correo, un comunicado, un email, un mensaje de texto, que nos llamen y se grabe la llamada, es decir, alguna forma fehaciente de la que se deje constancia de que el banco ha intentado cobrarnos. Y entonces se preguntarán, si el banco ha perdido su derecho a cobrarnos las deudas, ¿esto significa que desaparecen automáticamente? Lamentablemente no es así. Para que se borren esos reportes de morosidad, tendrán que seguir los siguientes pasos. Primero, reclamar directamente al administrador del fichero de morosidad. Para esto, haremos efectivos nuestros derechos ARCO, que son aquellos que nos reconoce la Ley de Protección de Datos. Con ello, le podremos reclamar al fichero de morosidad que borre aquellos reportes que ya no son procedentes o que no existen, en este caso porque ha prescrito la deuda. Es así como presentaremos una solicitud ante estos administradores de los ficheros de morosidad y ante el Banco de España que administra el SIRVE. ¿Para qué? Para que borren nuestros expedientes y nuestros reportes de morosidad y podamos quedar limpios. Si por algún motivo esos ficheros de morosidad se niegan a borrar nuestros reportes, tendremos la segunda medida. Esto es, podremos acudir ante un juzgado para que sea un juez el que declare que efectivamente la deuda ha prescrito y esto nos sirva de prueba fehaciente para exigir que se nos borre los reportes de los ficheros de morosidad. La prescripción de una deuda no es simplemente que pase el tiempo, sino además debemos verificar que no ha existido un intento de cobro por parte del acreedor. Es por ello que es muy importante asesorarnos en estos casos para que contemos bien los tiempos y verifiquemos que esta situación ha ocurrido. Por ello, la asesoría de un abogado experto en el tema puede garantizar que nuestra reclamación se lleve a cabo con éxito y no que en el camino nos podamos enfrentar a que el banco sea quien reactive el cobro y siga adelante con aquello que nosotros queremos evitar. Recuerda, para que prescriba una deuda deben suceder las siguientes cosas. Primero, que transcurra el tiempo, en este caso para las deudas personales, 5 años. Segundo, que el acreedor permanezca inactivo, es decir, que no quiera cobrarnos por ningún medio.
ya sea porque nos inicie una demanda y nos llegue la notificación del juzgado, o porque nos llegue un burofax, un email, alguna llamada que sea grabada donde nos informen que tenemos una deuda y que están intentando cobrárnosla, o algún otro medio extrajudicial a través del cual se deje una constancia fehaciente de que nos están cobrando. O por último, que no exista ningún documento donde nosotros como deudores hayamos reconocido esa deuda y por tanto sea un mecanismo para que el acreedor pueda cobrarnos o empiece a cobrarnos por un tiempo superior. Si tienes una deuda que hace mucho tiempo que no te cobran, tienes las siguientes 3 alternativas. La primera, ir directamente a donde el banco o a tu acreedor y decirle que tú consideras que ha prescrito la deuda. Pero allí corres el riesgo de que si no has contado bien los plazos y la inactividad del acreedor, lo único que estás haciendo es poniendo sobre aviso a ese acreedor de que va a perder su derecho y dándole motivos para que reactive su acción de cobro y la deuda no prescriba. O también podrás ir directamente ante los ficheros de morosidad y presentar tú la solicitud para que se te sea removido de esos ficheros. Sin embargo, estos administradores de los ficheros están obligados a darle traslado al banco para que ellos presenten su defensa en relación a si ha prescrito o no la deuda, por lo que tú tendrás que estar preparado para defender tu posición frente a la del banco. O en un tercer caso, podrás buscar un abogado experto en la materia que desde un principio te asesore y verifique que sí se han cumplido los requisitos para que la deuda prescriba. Y además que presente una solicitud coherente y rotunda que permita que la versión del banco no eche para atrás esa solicitud de prescripción y cancelación de los reportes de morosidad. Recuerda, en los productos financieros hay mucha letra pequeña que los consumidores suelen desconocer. Es por ello que una asesoría a tiempo puede dar lugar a que como consumidor conozcas efectivamente a qué te estás obligando, cuáles son tus derechos y cómo puedes protegerte. Es muy importante conocer bien cómo funcionan estos esquemas para que en un futuro no tengas problema a la hora de pagar tu deuda. En Sánchez Abogados tenemos un equipo de expertos en el tema de la negociación de las deudas, tanto judicial como extrajudicialmente. Es por ello que si tienes un problema con tu acreedor o tu banco, nosotros te podremos acompañar para encontrar una solución a tu tema. Recuerda, es posible que tengas más derechos de los que crees.